Hola, que Dios te bendiga. Queremos entregarle un cariñoso saludo en este año que ya está terminando, este año 2022. Y tenemos una tremenda fecha que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Sabemos que para algunos este año estuvo con altos y bajos, pero confía que el Señor en cada momento que viviste, el Señor estuvo contigo. Dios siempre se mantiene presente, ahí cercano a sus hijos. Y ahora te invito a que puedas escuchar una reflexión, una pequeña porción de la hermosa palabra del Señor. Hola, ¿cómo están? Bueno, es una alegría nuevamente, como dice Pame, celebrar esta fecha para el pueblo cristiano, entendiendo que a veces es motivo de discusión si esta fecha o no esta fecha, pero nosotros como pueblo debemos celebrar esta fiesta, motivados por el gran regalo que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso deseo leer una pequeña porción de la Escritura que la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, y tiene que ver justamente con la presentación de nuestro Mesías en el templo. Dice ahí la Escritura desde el versículo 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Existían 2 fechas especiales. El 8º día presentaban a los niños en el templo. ¿Para qué? Para apartarlos, para consagrarlo al Señor. Y esto había sido dictaminado en la ley de Moisés. Del versículo 22 en adelante dice así: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí entra otra fecha. Primero hablamos de 8 días y los días de purificación son 40 días posteriores a esto, y en esta fecha ellos van al templo. Continúa y dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, es decir, apartado para el Señor. Esta es una tremenda bendición que tiene todo varón primogénito, es apartado para el Señor, y esta tarea precisamente la tienen sus padres. Y para ofrecer, dice, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. De acuerdo a Levítico 12, esta ofrenda que se presentaba de tórtolas o palomino tenía que ver con la situación económica de las personas. Tú lo puedes buscar después, porque dice que esta era una ofrenda como pobre, la que se presentaba. Otros presentaban cordero, pero de acuerdo a Levítico 12, dice que esta ofrenda era una ofrenda que presentaban los pobres. ¿Pero por qué le pasa esto? Porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino a experimentar todo lo que el hombre experimenta acá en la tierra. Y aquí nosotros vemos que el Señor Jesús, desde ya sus padres, lo estaban identificando con los pobres, ¿ya? Con el necesitado. Por eso dice que presentaban estos 2 palominos. Y aquí también importante esto. Justamente en la semana hablábamos con respecto a la ofrenda del leproso. Y una de las ofrendas del leproso era 2 pajarillos, con los cuales, al presentarlos delante del sacerdote, era aceptado y quedaba limpio de acuerdo a esto. Y tú lo puedes encontrar después ahí en Mateo 8, donde el Señor Jesús le dice esto a este leproso, que vaya y se presente ante los sacerdotes. Pero ¿qué pasa también con estos 2 palominos acá? ¿Qué estaba haciendo el Mesías en ese momento? Se estaba identificando con el pecado. O sea, no con el pecado en sí, sino con el pecador. Estaba diciendo en el fondo: yo también me identifico con todo aquel que ha pecado. Y esto ya simbólicamente se estaba haciendo en su presentación. Tenía poquitos días de nacido, pero ya se estaba identificando. Y dice aquí: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón significa que ha sido oído por Dios, que Dios oye, que Dios ha escuchado. Justamente este pasaje o este versículo, yo le diría la respuesta del Señor, porque dice después en el versículo 26: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, Simeón había recibido esta revelación y Dios le había dicho: no te vas a morir hasta que veas al ungido del Señor, al Mesías, al ungido de Dios. Entonces acá Simeón, movido por el Espíritu Santo, dice la Escritura,
que le había sido revelado esto y también por el Espíritu Santo vino al templo. Dice, y cuando vio a los padres del niño Jesús que lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, como lo explicamos, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sabes lo que está haciendo acá o diciendo Simeón? Me toca partir. Pero ¿sabes? La promesa de Dios se cumple. La promesa de Dios se cumple. Tarde o temprano, cuando Dios te da una palabra, conforme a la Escritura, se va a cumplir. Pero mira lo que significaba para Simeón que esta promesa se cumpliese. Significa que él iba a partir de este mundo. Pero ¿cuál era la alegría mayor para Simeón? Haber tenido al Hijo de Dios en su brazo. Haber conocido al ungido de Dios. Yo te quiero decir en esta mañana, te produce paz haber conocido al ungido del Señor, así como le produjo a Simeón. Dice, ahora despide a tu siervo en paz, ya lo tengo todo. Tú tienes todo. Yo te digo, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tú no tienes esa paz hoy, es que aún no experimentas realmente en tu corazón tener al Mesías. Si aún vives agitado, si aún vives temeroso, si aún vives angustiado, si tienes miedo al futuro, yo te digo, aún no has experimentado lo que Simeón experimentó. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque conoció al ungido. Y yo te digo algo, él tenía incluso menos revelación de la que tú y yo hoy tenemos. Él no tenía el Nuevo Testamento. Nosotros lo tenemos. Él no experimentó o no vivió todo lo que hizo el Mesías cuando estuvo en la tierra. Pero, de acuerdo a la Escritura, Él nos dice que Él se fue en paz, aún no viendo a Cristo resucitado. Así que permíteme en este día, junto acá, con Pame, desearte una hermosa Navidad, la cual anuncia el nacimiento del Mesías. Que el Señor te bendiga y podamos ser como Simeón y decir, Señor, contigo lo tengo todo. Contigo estoy completo. Que el Señor te bendiga y pases una muy, muy bonita y bendecida Navidad. Muchas bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.